Buenas noches, mis hermanos. Es una bendición muy grande nuevamente. Estamos aquí reunidos, un buen grupo en la presencia del Señor, haciendo su voluntad, como Él nos ha llamado a compartir su bendita palabra. Y en esta noche voy a ser yo la portadora del mensaje. Voy a continuar con la segunda parte de la enseñanza. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la fe y hoy vamos a compartir acerca del arrepentimiento. Esta es una enseñanza que es parte del discipulado y como era un poco extensa, entonces yo la dividí en estas dos sesiones. Vimos la semana pasada, por eso les pedí si podían ver el video nuevamente para poder darse cuenta de la clase de la semana pasada, los que no pudieron asistir y los que sí asistieron, pues para refrescar nuestra mente. Amén. Nosotros hablamos acerca de la fe. La fe es algo importantísimo, como dijimos, solamente voy a dar un pequeño recuento de qué se trata. La fe sabemos que es creerle, es creer en Dios y no solamente creer en Dios, pero creerle a Dios, creer en su palabra. Y el Señor lo que quiere es que nosotros que haya un cambio en nuestras vidas, ¿cierto? Y por eso es que hablamos de la fe, que la fe es algo que nos transforma a nosotros, pero para poder que la fe transforme nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque no es suficiente creer que existe Dios y creer en la palabra de Dios, pero tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios y así es como mostramos nuestra fe por medio de la obediencia. Y dijimos en el versículo de la semana pasada que la fe es la victoria que ha vencido al mundo, ¿cierto? Nuestra fe. Con nuestra fe nosotros podemos vencer cualquier cosa que se nos presente, cualquier obstáculo, cualquier problema, por medio de nuestra fe en el Señor Jesús, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero entonces para eso tenemos que ser obedientes. Y lo que dice la palabra de Dios es también habla acerca del arrepentimiento. O sea, tenemos que creerle a Dios y Dios nos está diciendo a todos que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. No hay justo ni uno, ¿cierto? Solamente Dios es el único justo. Entonces nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y vamos ahorita esta noche lo que Dios quiere es que haya un cambio en la vida de todos nosotros por medio de la fe y por medio del arrepentimiento. Pero entonces tenemos que seguir la voluntad de Dios, hacer esa voluntad. Ahora vamos a ver el versículo para memorizar, que en estas clases siempre hay un versículo que nos dan que es como el principal para memorizarlo. Están Hechos 3:19. Dice el apóstol Pablo, aquí perdón, Lucas, aquí en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Nosotros tenemos que arrepentirnos para que nuestros pecados sean perdonados. Vamos a ver qué es la definición de arrepentimiento. Okay. Según el diccionario secular o laico, el arrepentimiento quiere decir sentir pesar por haber hecho algo malo, pero según la Biblia, el arrepentimiento es esa contrición del alma, ¿cierto? Que sentimos ese dolor, bien, una contrición que sentimos en nuestra alma por nuestras malas acciones, reconociendo que hemos ofendido a Dios con esas acciones. Por eso es que nos duele, porque amamos a Dios y nos duele haberlo ofendido. Amén. Y también arrepentimiento es derivado de la palabra griega metanoeo, que significa
cambio de mente. Eso es lo que significa, es un vocablo griego que significa cambio de mente. Esto quiere decir que nosotros hacemos una evaluación interna, ¿verdad? Es algo que sucede en nuestro interior, una evaluación interna reconociendo lo malo que nosotros hicimos, y esto nos lleva a buscar un cambio, ¿cierto? Un cambio radical que haya en nosotros, en nuestra manera de pensar, en la actitud, en la conducta, pero todo sucede en nuestro interior, y esto lo hacemos es como señal de arrepentimiento, es algo que tiene que haber ese cambio en nosotros, amén. Aquí vemos en términos teológicos, dice que el arrepentimiento es la regeneración espiritual que Dios obra en nosotros. Él obra, cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos regenera, nos restaura, con el fin de restaurar en nosotros su imagen, la cual se perdió cuando Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Ellos con la transgresión de Adán y Eva, entonces ya Dios nos había creado, ¿cierto? Él creó al hombre a su imagen y semejanza, pero nosotros, ¿cierto? Todos pecamos porque el primer hombre que fue Adán pecó y todos nos hicimos pecadores. Entonces Dios lo que quiere con esto es lograr ese cambio, restaurar en nosotros su imagen a través de ese arrepentimiento, y vemos que sin arrepentimiento lógico no hay perdón de pecados. Dice en la Biblia, en Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que nosotros queremos, alcanzar la misericordia de Dios, amén. El arrepentimiento es clave para una verdadera conversión o un nuevo nacimiento que sea de verdad, amén, porque nosotros, como dice el pastor, lo dijo hace poco y pues eso lo sabemos, la palabra de Dios es clara en decir hay un orden para todo, o sea que nadie debería de bautizarse sin que haya pasado por un arrepentimiento sincero, ¿cierto? El que no se ha arrepentido de verdad y solamente se quiere bautizar, no debería de bautizarse porque sale un pecador igual. Amén. Entonces, primero que todo, debemos de arrepentirnos, y el Señor Jesucristo siempre estaba predicando fuertemente acerca del arrepentimiento, porque es que es el primer paso, ¿cierto? Es lo más importante, lo que debemos hacer primero. Y dice, el Señor decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay varios versículos en la Biblia que lo dicen, como por ejemplo en Mateo 3:2, en Mateo 4:17, en Marcos 1:15, hay varios que dice el Señor esto, ¿cierto? Así que Jesús anunció incansablemente la necesidad de un cambio radical en la vida de las personas que quieren entrar en el reino de Dios. Tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, amén. Todos nos hicimos pecadores, entonces sin que haya ese cambio verdadero en nosotros, nadie va a poder entrar en el reino de Dios. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia y también en la vida, ¿cierto? Hoy en día, de personas en las que ha habido ese cambio verdadero, y el Señor ha hecho esa regeneración en sus vidas. Vamos a ver aquí un ejemplo en la Biblia que es muy bonito. Vamos a ver la historia de Zaqueo en Lucas 19, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Vemos que Zaqueo, él recibió a Jesucristo, al Señor, en su casa y se arrepintió de sus pecados y él cambió su vida. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice la palabra de Dios en Lucas 19:1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro
para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. Bendito al Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria y la honra. Le damos las gracias porque así como Zaqueo, el Señor vino a nuestras vidas, nosotros le abrimos nuestros corazones, nuestra casa, ¿cierto? Nuestro corazón. Y Él nos perdonó porque nosotros nos arrepentimos y el Señor está haciendo esa transformación en nuestras vidas. Amén. Sin arrepentimiento no puede haber ese cambio de vida que el Señor quiere, y Él siempre le decía a las personas: no peques más. ¿Se acuerdan cuando algún pecador le decía: ve y no peques más? Como Él le dijo a la mujer adúltera. Cuando Él la perdonó, le dijo: ninguno te condena, yo tampoco. Le dijo: vete y no peques más. Tenía que haber ese cambio. Amén. Los apóstoles también lo decían a las demás personas todo el tiempo, inclusive también a las personas religiosas, pues los fariseos les decían para que ellos no pusieran su religión por encima de la misericordia, porque la misericordia de Dios es eterna y es enorme, ¿cierto? Y entonces vemos en Mateo 9:13 que dice la palabra de Dios: id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces el Señor es bueno y Él quiere que todos nos arrepintamos para perdonarnos, y quiere también que nosotros perdonemos y seamos misericordiosos como Él. Ahora vamos a ver los elementos del arrepentimiento. Aquí nos dan 3 elementos. El primero es que debemos comprender lo que es el pecado. Amén. ¿Qué es el pecado? Que es algo horrendo que Dios aborrece. Tenemos que saber eso, porque si nosotros amamos al Señor y queremos agradarle, necesitamos saber todo lo tremendo, lo horrible que es el pecado, que Dios lo aborrece. Y dice en su palabra, en Isaías 59:2, dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Miren lo tremendo que es el pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Lo más triste, lo peor de todo, es que el pecado nos aparta de Dios. Que eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Amén. Que el pecado, ellos tenían todo, y porque ellos pecaron, entonces Dios los apartó, y a todo el que está en pecado es apartado de Dios. Amén. Entonces, y también dice que Dios no nos deja ver su rostro, ¿es cierto? O sea, Él no escucha. Él no escucha. Si viene una persona pecadora y a estarle pidiendo, ¿cierto? Señor, ayúdame en esto, mira, Señor, ¿con qué cara vamos a ir ante el Señor si nosotros estamos viviendo una vida de pecado? Amén. Entonces, eso es lo primero. Debemos de comprender lo tremendo, lo horrendo que es el pecado. La segunda es la convicción del pecado, estar conscientes de que somos pecadores, todos somos pecadores, y entonces así nosotros sentimos un dolor profundo y una tristeza por haberle fallado al Señor, porque sabemos que con esos pecados lo que hacemos es fallarle al Señor, y esto nos conduce al arrepentimiento. Vamos a ver en 2 Corintios 7, del 9 al 10, dice la palabra de Dios: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento,
porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, gracias a Dios porque Él pone en nuestros corazones esa tristeza cuando le fallamos, amén, porque esa tristeza que hace nos lleva al arrepentimiento. Ese dolor y esa tristeza que sentimos nos lleva a arrepentirnos. Ahora, número 3. El tercer elemento es que reconozcamos sinceramente de que sin el perdón de Dios estamos nosotros totalmente perdidos. Amén. O sea, ¿qué más y quién más nos va a ayudar? Si Dios no nos perdona, estamos perdidos. En el Salmo 51, 2 al 4, a mí me encanta el salmista David, el rey David, como él reconocía su condición de pecador, su condición humana, y él le decía al Señor continuamente, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Estamos en la carne, somos humanos y el pecado está siempre delante de nosotros. Amén. Y como dice aquí, contra ti solo he pecado. Cuando nosotros pecamos es contra Dios, amén. Porque a veces cometemos una falta, puede ser contra una persona y decimos, oh, es contra esta persona es que le estoy haciendo el daño. Pero nosotros no estamos, ¿cierto? Estamos ofendiendo a Dios. Y estamos pecando contra Dios cuando hacemos algo así. Entonces dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Hemos desagradado al Señor totalmente. Así que nosotros vemos en un pecador arrepentido como David. Aquí vemos que a medida que pasa más tiempo en la presencia de Dios, porque eso era lo que David hacía, ¿cierto? Él siempre buscaba la presencia de Dios y mientras más escuchamos su palabra, entonces la convicción de culpabilidad entonces aumenta en nosotros, nos damos cuenta de que en realidad somos nosotros culpables y también aumenta ese dolor que sentimos nosotros en el corazón y nos sentimos indignos, ¿sí o no? Cuando nosotros le fallamos a Dios, pues nos sentimos indignos y eso es lo natural y lo normal y lo que está bien, que nos sintamos así porque si no, pues no nos vamos a arrepentir, amén. Y vamos a ver, esto le ocurrió a Pedro, que era uno de los discípulos del Señor. Él se sintió indigno después de la pesca milagrosa en Lucas 5:8. Él le dijo al Señor cuando él se sintió indigno al estar frente al Señor Jesús, ¿cierto? Que él reconoció que era su condición incrédula, pecador, y que estaba frente a ese Dios todopoderoso. Y entonces le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén, porque él había dudado del Señor. La duda, la incredulidad es un pecado, amén, también. Y ahora vamos a ver los efectos del arrepentimiento. El arrepentimiento genuino y sincero proviene de la voluntad de la persona que siente el peso de su culpa y decide hacer algo para remediarlo. Como les estaba diciendo, es algo voluntario, ¿cierto? Que nosotros hacemos y que sentimos esa carga, ese peso. Yo he ofendido a Dios, yo he obrado mal, yo quiero hacer algo para remediarlo. ¿Cierto? Eso es lo más bonito, buscar uno hacer algo para remediarlo y no quedarnos así bien frescos, bien tranquilos y no esperar tampoco que seamos descubiertos en nuestra falta para pedir disculpas, ¿cierto? Para pedirle disculpas al Señor, sino nosotros decidimos hacerlo para remediar nuestro pecado. Y que eso nos resulta a nosotros algo detestable,
nos tiene que, ¿cierto? Para nosotros el pecado tiene que ser algo detestable porque le hemos fallado al Señor y también nosotros tenemos que confesar ese pecado y apartarnos de él. En otras palabras, el pecador que en verdad se ha arrepentido no tiene que ser obligado a cambiar. No nos obliga a nadie, ¿cierto? Sino que nosotros mismos sentimos ese deseo de cambiar y lo hacemos por propia voluntad. Y el arrepentimiento de verdad tiene efectos directos en el comportamiento de nosotros, ¿cierto? Tiene que verse un cambio en nuestras actitudes, en nuestras costumbres y en nuestro estilo de vida. Nosotros no podemos seguir igual que antes, que cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos sin el Señor Jesús. Tenemos que cambiar, porque nosotros ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para agradarle a Él, entonces tenemos que buscar ese cambio. Ahora vamos a ver aquí, dice los efectos. En primer lugar, el arrepentimiento lleva a la confesión de pecados, porque como esa es la evidencia más clara de que estamos arrepentidos, ¿cierto? Que nosotros confesemos nuestros pecados. Porque si por dentro vamos a decir, oh, sí, me pesa, me duele haber hecho eso, pero si no confesamos nuestros pecados, pues entonces no estamos haciendo nada. Tenemos que, como primera medida, es confesar los pecados y vemos que el pecador arrepentido se humilla ante Dios y confiesa sus faltas porque sabe que nadie puede engañar a Dios. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién se puede esconder de Dios? Aunque nos metiéramos por debajo de la tierra, como dice la palabra, aunque estemos a oscuras en la oscuridad, el Señor es la luz y Él está viendo todo, ¿cierto? No importa dónde estemos, nadie lo puede engañar y que también tenemos que pensar que el tratar de esconder nuestro pecado no nos trae ningún provecho a nosotros, sino lo contrario. ¿Qué trae el pecado? La condenación y la muerte eterna, ¿amén? Porque esas son las consecuencias finales del pecado, de la persona que muere sin arrepentirse, es la muerte eterna separado de Dios. Y por el contrario, cuando se produce la confesión del pecado, eso entonces trae salud y perdón. Trae esa sanidad para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra mente, nuestro cuerpo, para todo nuestro ser. Como vemos en las escrituras, aquí vamos a ver en las escrituras esa sanidad que hay cuando hay arrepentimiento. En Salmos 32:5 dice la palabra de Dios. También David dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, el Señor nos perdona. Y así lo dice en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en Primera de Juan 1:8 y 9. Aquí dice la palabra de Dios claramente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Como les dije, todos somos pecadores, todos, no hay justo ni uno. Y dice, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria a Dios, bendito el Señor Jesús, que Él no solamente nos perdona, sino que nos limpia también. Amén. Él hace, como vimos ahora, les dije, esa regeneración en todos nosotros. Ahora, en segundo lugar, el arrepentimiento nos lleva a todos, nos debe de llevar a todos a abandonar el pecado, porque solamente ahí es donde nos damos cuenta que es un arrepentimiento genuino. Una persona arrepentida abandona su vida pecaminosa. Ya lo que nosotros hacíamos cuando estábamos en el mundo, tenemos que cortar de raíz con todo eso y, ¿cierto? Ya no vivir más en ese pecado. Cuando hay arrepentimiento verdadero, el deseo de pecar se acaba.
tiene que acabarse. Ya uno se acuerda de esas cosas que hacía y dice, oh Dios, ¿yo cómo hacía eso? ¿Yo cómo pude hacer eso? ¿Yo cómo pude ir a esos lugares? ¿Yo cómo pude, cierto, estar con esas personas? ¿Yo cómo pude? Entonces, porque el Señor hace esa regeneración en nosotros y Él nos limpia por completo, amén, y ya se acaba ese deseo de pecar. Cuando hay arrepentimiento, sí, y todo ese malos deseos son reemplazados por el deseo de buscar del Señor, amén, y de agradarle a Él, porque lo amamos tanto, estamos tan agradecidos con Él, que queremos es agradarle a Él, hacer su voluntad, como dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, amén. Entonces, esa es... así ocurrió con el hijo pródigo. Vamos a ver, esta es una historia muy bonita en la Biblia, que él después de haber malgastado todo, regresó arrepentido a la presencia de su padre. Vamos a ver, este es bien bonito. En Lucas 15:17 al 24 dice la palabra de Dios. Y volviendo en sí dijo, el hijo pródigo que se había malgastado todo, como les dije, lo que su padre le había dado fue, y todo se lo malgastó. Entonces dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Imagínense si ese es el gozo de este padre, cómo más el gozo será del Señor Jesús. Por eso dice que hay gozo y hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, amén. Porque si eso siendo nosotros humanos en nuestra condición humana y sentimos gozo cuando viene un hijo a nosotros arrepentido, cuanto más nuestro Padre Celestial, cuando cada uno de nosotros hemos llegado a sus pies, amén, a buscar su presencia, a pedirle que nos perdone con un corazón arrepentido. Y este regreso a Dios es explicado por el apóstol Pedro. En primera de Pedro 2:25 dice la palabra de Dios, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, amén. Entonces, eso era lo que éramos nosotros, amén. Esas ovejas descarriadas, esas personas perdidas en el mundo, pero gracias al Señor que tuvo misericordia de nosotros, amén. Así que vamos a concluir aquí y en resumen, si hay un verdadero arrepentimiento, hay también cambio, porque el arrepentimiento, acuérdense, significa cambio. Para demostrar el arrepentimiento se demuestra por medio del cambio. Amén. Vamos a ver en Isaías 55, 6 y 7. Dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Qué hermoso el Señor es tan lindo, tan precioso, que Él siempre es así amplio en perdonar y Él es misericordioso. Amén. El arrepentimiento, aquí dicen
que el arrepentimiento y la fe pueden ser entendidos como dos lados de la misma moneda. O sea que están, ¿cierto?, conectados el uno con el otro, no se pueden separar. Así como les he dicho, la fe y la obediencia también, entonces el arrepentimiento y la fe también están conectados, porque es imposible nosotros tener una fe verdadera en Jesucristo como nuestro Salvador sin conocerle a Él, amén, y saber el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros, por nuestros pecados. ¿Quién puede decir? Porque muchas personas dicen, oh, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo que existe Jesucristo, pero si no le conoce de verdad al Señor y si no está consciente de ese sacrificio tan grande que Él hizo, que Él entregó todo por nosotros, no puede tener esa fe verdadera en el Señor, amén. Como hay personas que dicen que Jesucristo es solamente un otro profeta, que Jesucristo es solamente un buen hombre, que era un buen hombre, ¿cierto? Y cosas así. Entonces, en realidad esas personas no conocen al Señor de verdad. Amén, no lo conocen, no pueden tener esa fe verdadera en el Señor porque no lo conocen y no aceptan, no reconocen ni no agradecen ese sacrificio que Él hizo, que entregó todo por nosotros. Y esto nos conduce al arrepentimiento, porque si nosotros somos conscientes de que hemos pecado contra Dios y que Dios dio todo por nosotros, Él murió por darnos una vida nueva, por limpiarnos de nuestros pecados, de todas nuestras faltas y darnos una vida totalmente nueva, entonces nosotros debemos, ¿cierto? Eso nos debe conducir al arrepentimiento buscando ese cambio en nuestra vida. Y para esto nosotros obedecemos a nuestra fe, amén, que es la voluntad del Señor. ¿Y qué debemos hacer? Para cuando obedecemos a nuestra fe, bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, como lo dice claramente las Escrituras en Hechos 2:38, que dice arrepentíos. Es el primer paso que debemos dar y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, amén, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es una secuencia, son inseparables el arrepentimiento y la fe, amén. Entonces nosotros debemos arrepentirnos para el perdón de nuestros pecados y para alcanzar la salvación eterna de nuestras almas, amén, que esto es lo más importante para todos los seres humanos. ¿Qué nos ganamos? Con ganar todo, tener todas las riquezas del mundo, tener todo el poder y la fama, tener lo que sea de este mundo, si no, nuestra alma está perdida. Amén. Porque nosotros sabemos que eso es lo más importante, ser salvos para poder nosotros irnos un día con el Señor. Ahora, si ya nosotros somos salvos, si ya hemos nacido de nuevo, somos salvos por la fe en Cristo y deseamos consagrar nuestra vida a Él para poderle seguir y servirle, necesitamos también, hermanos, experimentar este arrepentimiento genuino y constante, apartándonos siempre día a día del pecado. ¿Por qué? Porque, como dijo Pablo, el pecado está en mí, ¿cierto? Como él mismo lo dijo allí en el capítulo 7 de los Romanos, y cuando quieran pueden leerlo, como él dice, miserable de mí, ¿quién me puede ayudar, cierto? ¿Quién me va a poder ayudar? Porque yo quiero hacer lo bueno, lo que la voluntad de bueno, ¿cierto? De Dios, lo bueno, y yo quiero hacerlo, pero el pecado que está en mí, entonces, ¿quién me puede ayudar? Pero nosotros sí tenemos quien nos ayude, y el único que nos puede ayudar es el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que es el único Rey, Señor y Salvador eterno, nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que nosotros nos apartamos del pecado y somos conscientes, hermanos, de que cuando nosotros le fallemos al Señor,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros confesamos nuestras faltas. Acuérdense, no nos podemos quedar con esas faltas aquí y asumir que, oh, pues Dios ya lo sabe. Dios sabe que hemos fallado, pero Él no lo ha escuchado de nuestros labios, ¿cierto? No ha escuchado que nosotros le digamos, Padre, perdóname porque te he fallado, ¿cierto? Perdóname. Y si nosotros hacemos eso, la palabra de Dios, como lo leímos ahora en Juan, primera de Juan 1:9, que dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solamente nos perdona, sino que nos limpia de todo lo malo. Amén. Así que nuestro Señor Él es lindo y Él es bueno. ¿Por qué es que hace eso el Señor? Ustedes no se preguntan, yo sí me pregunto y es algo que nos debemos de preguntar nosotros. ¿Por qué Dios nos perdona así? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Por amor, amén. Porque Él nos ama, eso es lo más importante, Él nos ama y nada nos puede separar de su amor. Él nos ama y Él es siempre misericordioso, su misericordia es eterna, su fidelidad es eterna y Dios es bueno, mis hermanos. Y si nosotros vamos a Él, delante de Él, con un corazón contrito y humillado, Él no desprecia un corazón contrito y humillado, amén. Lo mismo, eso lo dice claramente la Biblia. Y eso es lo que toca el corazón del Señor y también hace mover su mano poderosa en favor nuestro. Así que ya nosotros conocemos esto, dice en Romanos 2:4, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él es bueno, mis hermanos, es tan bueno hasta en eso. Imagínense, a veces que nosotros nos hacemos los rebeldes, los tercos, como un muchachito de esos que uno le dice, hace esto y no, y arma la pataleta, ¿cierto? Y entonces a veces nosotros somos así también. Y sí, y el Señor es tan bueno, que Él nos guía, su benignidad, dice, nos guía al arrepentimiento, amén. Él sigue tocando nuestro corazón, hija, arrepiéntete, aquí estoy, yo te puedo perdonar, yo te puedo limpiar, ¿cierto? Yo te puedo hacer una nueva criatura, dice todos, ¿cierto? Pero hay que arrepentirnos, así que tanto el arrepentimiento como la fe y la obediencia son actitudes que nosotros necesitamos practicar constantemente en nuestro caminar con el Señor Jesucristo, para darle la gloria y la honra al Señor con nuestras vidas. Debemos practicar siempre el arrepentimiento, la fe y la obediencia hasta terminar esa carrera que el Señor trazó para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Él tiene unos planes, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y nosotros debemos terminar esta carrera así, amén, en fe, en obediencia y con un continuo arrepentimiento y deseo de cambiar, amén. Así que para que podamos un día nosotros llegar a su presencia y recibir esa corona de justicia que el Señor tiene para cada uno de nosotros, Él la tiene reservada. Si conservamos, nosotros nos perseveramos en la fe y en la obediencia, por lo cual, mis hermanos, yo les animo, les exhorto, así como lo hizo el apóstol Pablo, a perseverar en la fe de Cristo. Amén. Esa es la fe que nos conviene, amén, y que nosotros todos necesitamos seguir en fe, en obediencia al Señor Jesucristo, amén. Así que esta es la enseñanza del día de hoy, concluye la segunda parte, mis hermanos, espero que sea de grande bendición para todos. Y si hay alguien que tenga una pregunta, rapidito, la puede hacer. Y si no, vamos a pasar a las oraciones. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien que quiera compartir algo? Amén.
¿El arrepentimiento viene antes del bautizo o después del bautizo? Antes, Antes. lógico, sí, amén. Sí, por eso dice, como les dije ahora en Hechos 2:38, que dice la palabra del Señor, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, amén. Dios es un Dios de orden, amén, y nosotros no, ¿quién tiene el derecho de preguntarle a Dios por qué? Dios es soberano, amén. Dios es soberano y todo Él lo ha hecho perfecto porque Él es perfecto y todo lo hace perfecto. Entonces nosotros, ¿qué es lo único que nos queda a nosotros hacer, que debemos hacer? Obedecerle. Obedecer su palabra, amén. Y la fe se demuestra por la obediencia. Entonces, nosotros si amamos a Dios, el mismo Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, hacer mi voluntad. Entonces, nosotros tenemos que mostrarle a Él que lo amamos de verdad y que creemos en Él y que le creemos a Él haciendo lo que nos dice. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Está escrita. La Biblia, esa es la voluntad de Dios, amén. Entonces ahí dice claramente que necesitamos arrepentirnos porque Adán y Eva pecaron y todos nos contaminamos del pecado. Todas las personas somos pecadores. Entonces, para que haya ese cambio en nosotros, necesitamos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Él fue el que murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces nos debemos bautizar en el nombre de Jesús, ¿cierto? Él es el único redentor y salvador que existe. Entonces por eso nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y todos los bautizos que hay en la Biblia son en el nombre de Jesús. Amén, sí, amén. No hay ningún bautizo que diga en otro nombre, ni cierto de otra manera, sino todos los bautizos fueron en el agua, en el nombre de Jesús, porque bautismo viene de una palabra griega que se llama baptizo, que quiere decir bautismo, que es sumersión. Sumersión. Entonces, por esa es la forma bíblica, que cuando decimos forma bíblica, ¿qué decimos? Es la forma correcta. Porque hay gente que sale con todo tipo de ideas, ¿cierto? Oh, no, ahora está de moda bautizarse así, vea que nos vamos y nos echan agua así y nos hacemos así, o sea, como sea, ¿cierto? Pero no, es que no es como lo hacen cuando bautizan a los bebés en la iglesia tradicional, eso es por aspersión, que es rociamiento del agua. Pero en la Biblia no dice en ninguna parte que es por aspersión, ni tampoco bautizaban a los bebés, sino tiene que ser una persona que precisamente tenga conciencia para arrepentirse primero de sus faltas, de sus pecados, confesarlos a Dios y luego se puede bautizar. Un bebé, un niñito de 1 año, de meses, de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿cómo se va a arrepentir de sus pecados? ¿Cómo va a pedirle perdón a Dios? Entonces, ese es lo bíblico, ¿cierto? Que es la verdad, está en la Biblia y nosotros debemos de obedecer lo que dice la palabra de Dios. No somos quien para cuestionar, ¿cierto? Al Señor de decirle, ay, pero ¿por qué, Señor, lo hiciste así? ¿Y por qué no a los niños? ¿Y por qué así no? ¿Y por qué? Bueno, entonces ya les he dado la respuesta de por qué no a los niños, ¿cierto? Y por qué tiene que ser sumergidos también. No es el agua que nos limpia los pecados, sino es la obediencia a nuestra fe. Amén. Entonces, así como cuando en la Biblia que le dijeron a Naamán que se metiera en el agua 7 veces, fue la orden del Señor para poder ser limpio de esa lepra. No fue el agua que lo limpió, pero fue
la obediencia, ¿cierto? Amén. Así que, bueno, mis hermanos, ahorita vamos a seguir con lo del grupo y ya esperamos que haya sido esta enseñanza de bendición, porque estas enseñanzas que estamos dando del discipulado son una bendición muy grande, donde todos estamos aprendiendo. Amén. Y si hay alguna pregunta, pueden hacérmela también si tienen después alguna pregunta. Si yo se las puedo contestar con mucho gusto. Y pues para eso tenemos la Biblia, para buscar también todas las respuestas.